Hola amigos. Con la deriva que ya ha tomado el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, no nos queda otra que echar la vista atrás, porque el vídeo que vais a ver a continuación, lo subimos en El Espejo, en octubre de 2018, justo un año antes de empezar la pandemia del COVID-19. Cuando subí el vídeo, en aquellas fechas solo tenía en la cabeza, el Club de Roma. El caso es que el tiempo y los acontecimientos empiezan a dar la razón a quienes puedan pensar, si nos quieren exterminar. Y claro, la pregunta que te ronda en la cabeza es: ¿vienen a por nosotros? Después del reconocimiento por parte de Estados Unidos, que tiene hasta 40 laboratorios biológicos controlados en Ucrania, y ante las denuncias de Rusia y China por los laboratorios biológicos descubiertos en Ucrania, la pregunta adquiere una gran notoriedad. Por lo tanto vamos a resumir qué es el Club de Roma, ya que muchos se asombrarán. El Club de Roma es una organización no gubernamental fundada en Roma, en el año 1968, por un pequeño grupo de personas entre las que había científicos y políticos. Sus miembros están preocupados por mejorar el futuro del mundo a largo plazo de manera interdisciplinar y holística. El Club de Roma encargó el conocido informe Los límites al crecimiento encargado al Instituto de Tecnología de Massachusetts, y publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo y que ha tenido varias actualizaciones. La autora principal de dicho informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Doña Meadows, biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas. Algunos consideran el Club de Roma como una de las instituciones paradigmáticas del neomalthusianismo, ya que desde la Segunda Guerra Mundial, tanto en la época de la explosión demográfica como durante la Guerra Fría y el desarrollo de políticas poblacionales geoestratégicas por Estados Unidos, se consideraba un problema grave el crecimiento de la población de los países comunistas, como la Unión Soviética, China, y la de sus satélites. Y por tanto, se establecía la necesidad de frenarlo. Esta menguelada solo puede salir de cabezas muy enfermas, fieles discípulos del nazi Josef Mengele. Ya que él es una teoría demográfica, social y poblacional que considera el exceso de población de las clases pobres u obreras como un problema para su calidad de vida. El neomalthusianismo nace a finales del siglo XIX y recoge en parte la teoría poblacional de Thomas Malthus, un clérigo anglicano británico con gran influencia en la economía política y la demografía. La población crece más que los recursos y puede producirse una catástrofe malthusiana, o de sobrepoblación, de ahí su nombre. Pero a diferencia del malthusianismo, considera el problema desde una perspectiva sobre la reducción de la calidad de vida de las numerosas personas pobres. Y no como un problema de exceso de población subsidiada que afectaría, según Malthus, al Estado y por esa vía a la estabilidad del orden social y sus élites. Para resumir, al Club de Roma le preocupaba el nacimiento de comunistas, y cómo se les fue la mano al permitir que también naciésemos demasiados trabajadores con el defecto de tener que comer todos los días. Consideraron que ponían en peligro a sus burguesías y élites exclusivas. Y empezaron a estudiar cómo podrían deshacerse de una buena parte del exceso de pobres que ellos fabricaban, hasta que ajustaran la cantidad que ellos consideraban soportable. Así que es muy necesario ver este vídeo que subí en octubre de 2018. Mirar cómo estamos ahora, con una guerra mundial empezada, y una polipandemia del copón. Que cada cual piense lo que le venga a bien pensar, pero desde luego que sepa que seguro aciertará en sus teorías. Este fue el vídeo de 2018, tal cual. Hola amigos. Esta noticia lleva bastantes años en candelero, aunque Falsimedia se ocupa estúpidamente en ocultarlo, pero la semana pasada ya ha saltado en importantes medios de comunicación como la cadena de noticias libanesa Al Mayadeen, y es hora de que sepamos lo que está pasando, y es que Estados Unidos, siempre Estados Unidos, lleva años sembrando el planeta de laboratorios para la guerra biológica. ¿Ha llegado la hora del exterminio masivo de la población que le estorbamos al capitalismo? Pues nada amigos, dejémosles que hagan lo que les salga de los genitales, total que más da, siempre en nuestro fuero interno estamos tan abducidos, que nos creemos tan convencidos que a uno no le va a pasar nada,
porque los mosquitos ya conocerán nuestra cara y nunca nos picarán, solo picarán a los catalogados como malos por Estados Unidos, así que tranquilos. Vendrán a por el vecino pero nunca por nosotros. Según Claire Venter, en laboratorios militares se está desarrollando la cuarta generación de armas biológicas, diseñando nuevas estrategias de ataques biológicos. Claire Venter fue la esposa desde 1981 a 2005 de Craig Venter, fundador de la empresa privada que secuenció el genoma humano. Apuntaba recientemente que se puede infectar inicialmente con un virus una población sin levantar sospechas, mantener el virus dormido el tiempo deseado y activar su capacidad patógena por la acción de una señal. ¿Ciencia ficción? Pues no, amigos. Y viendo cómo Estados Unidos e Inglaterra parece que ya están inmersos de lleno en la Tercera Guerra Mundial, pues blanco y en botella, cada día que pasa coge mayor perspectiva el famoso Brexit. Y las murallas en las fronteras que Estados Unidos, Israel y otros, están construyendo para que la plaga de infectados por la pobreza, también llamada chusma por el capitalismo, no entre en alterar sus hedonistas vidas. El siglo XX fue el siglo del átomo. La física se alzó como reina de las ciencias y fuente de toda la tecnología que nos envuelve. Pero también fue la responsable de la bomba atómica y de hidrógeno. Todos los expertos coinciden en que el siglo XXI será el siglo de la genética. La reina de las ciencias será la biología molecular. Los beneficios sociales prometidos son muchos, pero la contrapartida no estará ausente. Con la biología molecular se crearán nuevas armas biológicas que nunca imaginó la humanidad. El apunte de Claire Venter no es ciencia ficción. Muchos de nosotros hemos sufrido alguna vez un molesto herpes en los labios. El responsable es un virus de ARN. Estos virus pueden introducirse en el ADN de nuestras células y permanecen dormidos sin provocarnos problemas. En muchos casos se heredan de padres a hijos sin llegar nunca a producir ninguna alteración. Cuando el medio celular sufre condiciones de estrés, como puede ser un aumento de temperatura corporal generalizado, una fiebre, por ejemplo, el virus se activa provocando en este caso, esas heridas en los labios. Se conoce desde hace mucho tiempo que mediante radiación electromagnética o la acción de diversas sustancias químicas se puede inducir actividad a genomas retrovíricos inactivos que portamos en nuestro ADN. Estas pueden ser las señales que activen esos retrovirus dormidos a los que Claire Venter hace referencia. La estrategia es técnicamente posible. En círculos científicos se comentan otras estrategias de cuarta generación. Algunas perfectamente realizables con la biotecnología actual, como ataques no dirigidos a la población, sino a acabar con los cultivos base de la cadena alimenticia del enemigo, hundiéndolo económicamente. Otras, sin ser científicamente descabelladas, adolecen de un enorme número de escollos técnicos de momento, y esperemos que por siempre, insuperables, como las etnobombas. Determinar características genéticas específicas de una población y desarrollar nuevos patógenos capaces de provocar la muerte solo en los individuos que posean esas características. Pero volvamos a la noticia en sí. Los expertos militares rusos sospechan que Estados Unidos se dedica a desarrollar armas biológicas en el territorio de los países vecinos de Rusia, según indica el medio ruso, Bugia. Somos conscientes de que los estadounidenses tienen una serie de programas, incluso con nuestros vecinos, dedicados a la investigación en el campo de la biología. Así, su rechazo a establecer un mecanismo de supervisión de la aplicación de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, sugiere que estos estudios no son pacíficos, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante su intervención ante los estudiantes del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Un informe revelado este martes por la cadena de noticias libanesa Al Mayadeen advierte de que ciertos laboratorios secretos de Estados Unidos en el centro de Asia están modificando moscas y mosquitos genéticamente para propagar virus mortales por todo el mundo. La fuente libanesa menciona una investigación realizada por la periodista búlgara Diliana Gaitandieva, que cita fuentes del Departamento estadounidense de Defensa, y da a conocer que el ejército de Estados Unidos está violando la Convención de las Naciones Unidas sobre Armas Biológicas produciendo regularmente virus, bacterias y toxinas mortales.
y exponiendo sistemáticamente a cientos de miles de personas a patógenos peligrosos y otras enfermedades incurables. Los científicos, que utilizan la cobertura diplomática, trabajan en laboratorios del Pentágono en 25 países de todo el mundo. La financiación proviene de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, y de un programa militar de unos 2.100 millones de dólares llamado Programa de Participación Biológica Cooperativa, que se encuentra en países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Georgia y Ucrania, así como en Oriente Medio, el Sudeste Asiático y África. Y esta misma semana hemos conocido un gran programa destinado a la Amazonia con laboratorios en la selva. Los documentos muestran que Estados Unidos ha robado estas mortales bacterias de fábricas de armas biológicas en Irak. En concreto, muestras de la bacteria thuringiensis, que se utiliza a menudo como un plaguicida biológico, fueron recogidas por un comité de las Naciones Unidas liderado por Estados Unidos en el 2003 en una fábrica de armas biológicas iraquí. Otra parte del reporte de la periodista que difundió anteriormente una serie de informes sobre el contrabando de armas habla de los ensayos militares con insectos, un tipo de guerra biológica para transmitir enfermedades a través de los insectos. Asegura que el Pentágono ya ha realizado este tipo de experimentos en Georgia y Rusia. En 2014, el centro en Georgia fue equipado con instalaciones para experimentar con insectos y lanzó un proyecto titulado Expandiendo el conocimiento sobre el cifrado de las moscas pequeñas en Georgia y el Cáucaso, aunque el plan cubría un área geográfica más grande que la mencionada. Como resultado, las moscas voladoras se diseminaron en Tiflis, la capital de Georgia, y en 24 horas había insectos mordedores en los baños de toda la ciudad, algo inaudito en este país. Desde el lanzamiento del plan del Pentágono hace 4 años, las moscas de Georgia también se han visto en la República de Dagestán, en Rusia, observa la investigación. También señala que Estados Unidos ha estado estudiando el virus corona, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de los patógenos para expandirlos e intensificarlos. Los científicos creen que los murciélagos que portan el virus corona son los que están causando el síndrome respiratorio en Oriente Medio. Así que amigos, lo tenemos claro, el capitalismo nos quiere eliminar a buena parte de la población. A medida que los robots hagan cargo de los trabajos de producción, no nos dejarán disfrutar de una vida más placentera y sin clases. Intentarán exterminarnos a medida que no nos necesiten. Solo nos verán como tocapelotas reclamando derechos y libertades que ellos no están dispuestos a concedernos. Cada vez que toco estos temas me viene a la cabeza la película Babilón, del director Matthew Kassovitz, que cerca creo que estamos de esa deriva de la humanidad. Bien, pues como este vídeo fue subido por primera vez en 2018, al ver dónde estamos hoy, de verdad que acojona. Pero nosotros mismos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.